Realizar el copiado de una figura geométrica nos obliga prácticamente a conocer a la perfección todas las propiedades que tiene esa figura. Por ejemplo, si trabajamos con un rectángulo como este que tenemos acá, tendríamos que saber muy bien que los 4 ángulos son ángulos rectos, es decir, que miden 90 grados. También tendríamos que saber que sus lados opuestos son exactamente iguales entre sí. Sabiendo eso, podríamos trabajar sin ningún inconveniente en pasarlo a nuestra hoja cuadriculada de matemáticas. Porque la hoja cuadriculada nos facilita mucho el trabajo con la geometría. Nosotros en una hoja cuadriculada ya tenemos definidos los lados rectos, así como también los ángulos rectos. Fíjense que todos los cuadraditos de la hoja cuadriculada nos definen ángulos rectos. Así que simplemente usando la regla, nosotros vamos a poder, midiendo uno de los lados, por ejemplo el lado de la base, como vemos acá mide 7 centímetros, 7 milímetros, vamos a transportar esa medida a alguno de los renglones de nuestra hoja. Por ejemplo, si usamos a partir de acá, marcamos el vértice y marcamos 7 centímetros, 7 aproximadamente estaríamos acá. Ahora lo que vamos a hacer es transportar esa misma medida, o la medida mejor dicho, pero la vertical, uno de los lados verticales. Así que nuevamente tomando la regla, vamos a medir la altura o el lado correspondiente a la altura de nuestro rectángulo. Como vemos son 3,5 centímetros, 3,5 centímetros. Vamos a llevar esa medida desde el mismo vértice, la vamos a llevar y vamos a usar el otro de los renglones, como podemos ver, de esta forma, algo así. 3,5 centímetros serían justamente 4 de nuestros cuadraditos o de estos cuadraditos que tengo acá. Siendo lo más exacto posible, marcaríamos así. Luego, lo que vamos a hacer es reproducir exactamente los mismos lados. Como sabemos que son iguales, ustedes lo van a hacer con la ayuda de la regla para hacer lo más recto posible, van a trazar los mismos lados opuestos. Y finalmente nos queda copiada la figura en otro lado. Como pueden ver, la hoja cuadriculada nos facilita mucho tanto el tema de los lados rectos como de los ángulos rectos. Si queremos realizar el copiado de una figura geométrica a otro lado y no tenemos una hoja cuadriculada o nos piden que lo hagamos en una hoja lisa, no solo nos va a servir la regla, sino que vamos a necesitar otras herramientas geométricas más. Por ejemplo, la escuadra. La escuadra nos va a servir tanto para marcar los lados rectos como también para marcar los ángulos rectos. La escuadra lo que tiene de particular es que uno de sus ángulos es exactamente de 90 grados y ya nos estaría dando el vértice y el punto de inicio para trasladar nuestro rectángulo en este caso, pero cualquier otra figura que requiere un ángulo de 90 grados nos va a servir la escuadra. Luego sí podríamos usar la regla para medir los lados y copiarlos de la forma más exacta posible. Pero si tampoco tenemos escuadra y solamente tenemos otra herramienta matemática llamada compás, vamos a poder marcar un ángulo de 90 grados también con la ayuda de este artefacto matemático que muchas veces se usa para dibujar circunferencias y otras cosas, pero que pocos saben que sirve también para marcar ángulos, definir distancias, medidas y otras cosas muy útiles. Es más, en la antigüedad, las figuras geométricas se construían solamente con la ayuda de una regla y un compás. Así que bien, ¿cómo haríamos para marcar un ángulo recto con un compás? La idea principal sería tener sobre un lado recto, supongamos marcar un punto. Por ejemplo, marcamos un punto acá. Luego, utilizando el compás, pinchando en este punto y dándole una abertura al compás, no tan grande ni tan corta, vamos a trazar, permítanme borrar acá, un arco. Luego, pinchando con el compás, justo en el punto en donde el arco cortó a la recta, vamos a marcar otro arco de la misma amplitud que hicimos el primero, así. Una vez hechos esos dos arcos, vamos a poder ver que tenemos dos puntos, que son esos puntos donde se cortan los arcos. Esos puntos me van a marcar un ángulo perpendicular, o van a hacer un corte perpendicular, lo que me va a definir un ángulo recto, con la recta original. Es decir, esto de acá es un ángulo recto. Un ángulo recto que nos sirve para trasladar o para copiar nuestro rectángulo. Así que bien, luego utilizaríamos la regla
para medir tanto la altura como la base del rectángulo y así poder trasladarlo a nuestro ángulo recto que recién creamos. Y copiaríamos el rectángulo o nuestra figura geométrica solo con la ayuda del compás y la regla.